Hola chicos, vamos a continuar viendo qué son los algoritmos en la estructura de datos. ¿Ok? Esto ya lo vimos las semanas anteriores. Nos quedamos, lo último que vimos fue bucles anidados. Ahora vamos a ver el análisis de rendimiento. La medida de rendimiento de un programa se consigue mediante la complejidad del espacio y del tiempo de un programa. La complejidad de espacio de un programa es la cantidad de memoria que se necesita para ejecutarlo hasta la compleción o determinación. El avance tecnológico proporciona hoy en día memoria abundante. Por esa razón, el análisis del algoritmo se centra fundamentalmente en el tiempo de ejecución. La complejidad del tiempo de un programa es la cantidad de tiempo de una computadora que se necesite para ejecutarlo. Se utiliza la función T de n para representar el número de unidades de tiempo tomados por un programa o algoritmo para cualquier entrada de tamaño n. Si la función T de n es un programa, de un programa es T de n es igual a C por n, entonces el tiempo de ejecución es linealmente proporcional al tamaño de la entrada sobre la que se ejecuta. Tal programa se dice que es de tiempo lineal o simplemente lineal. Aquí podemos ver un ejemplo de tiempo de ejecución lineal de una función que calcula una serie de n términos. ¿Okay? El tiempo crece a medida que lo hace n, por lo que es preferible expresar el tiempo de ejecución de tal forma que indique el comportamiento que va a tener la función con valor al valor de n. ¿Okay? Ustedes pueden ver, aquí tenemos todos nuestros tiempos. Considerando todas las reflexiones anteriores, si T de n es el tiempo de ejecución de un programa con entrada de tamaño n, será posible valorar T de n como el número de sentencias, en nuestro caso en Java, ejecutadas por un programa, y la evaluación se podrá efectuar desde diferentes puntos de vista. ¿Okay? Tenemos el peor caso, el mejor caso o el caso medio, donde el peor caso indica el tiempo peor que se puede tener. El mejor caso indica el mejor tiempo que podemos tener y el caso medio se puede computar T de n como el tiempo medio de ejecución del programa sobre todas las posibles ejecuciones. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las clases y los objetos. Ustedes ya lo han visto porque ya han tenido programación orientada a objetos. ¿Ok? Pero bueno, vamos a dar un repaso rápido sobre este tema. ¿Ok? Clases y objetos. En el paradigma orientado a objetos, este paradigma orientado a objetos nació en 1969 de la mano del doctor noruego Kristin, que al intentar escribir un programa de computadora que describiera el movimiento de los barcos a través del fiordo, descubrió que era muy difícil simular las mareas, los movimientos de los barcos y las formas de las líneas de las costas con los métodos de programación existente. En ese momento descubrió que los elementos del entorno que trataba de modelar el barco
que trataba de modelar barcos, mareas y líneas de la costa de los fiordos, y las acciones que cada elemento podía ejecutar mantenían unas relaciones que eran más fáciles de manejar. Las tecnologías orientadas a objetos han evolucionado mucho, pero tienen la razón de ser del paradigma combinación de la descripción de los elementos en un entorno de procesos de datos con las acciones ejecutadas por esos elementos, las clases y los objetos como instancias o ejemplares de ellas. Son los elementos clave sobre los que se articula la orientación a objetos. ¿Ok? ¿Qué son los objetos? En el mundo real, las personas identifican los objetos como cosas que pueden ser percibidas por los cinco sentidos. Los objetos tienen propiedades específicas como posición, tamaño, color, forma, textura, etc., que definen su estado. Los objetos también poseen ciertos comportamientos que los hacen diferentes de otros objetos. ¿Okay? Se define como objeto algo que tiene un estado, un comportamiento y una identidad. Imaginemos una máquina de una fábrica. El estado de la máquina puede estar funcionando o parado. Hay que tener en cuenta su potencia, velocidad máxima, velocidad actual, temperatura, etc. Su comportamiento puede incluir acciones para arrancar y para la máquina obtener su temperatura, activar o desactivar otras máquinas. Conocer las condiciones de señal, de error o cambiar de velocidad. Su identidad se basa en el hecho de que cada instancia de una máquina es única, tal vez identificada por un número de serie. Las características que se eligen para enfatizar el estado y el comportamiento se apoyarán en cómo un objeto máquina se utilizará en una aplicación. En un diseño de un programa orientado a objetos, se crea una abstracción, un modelo simplificado de la máquina basada en las propiedades y en el comportamiento que son útiles en el tiempo. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo cómo se declara una clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una clase? Las clases son los bloques de construcción fundamentales de los programas orientados a objetos. Se define una clase como un conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes. Una clase contiene la especificación de los datos que describe un objeto, junto con la descripción de las acciones que un objeto conoce cómo ha de ejecutarse. Estas acciones se conocen como servicios o métodos. Una clase incluye también todos los datos necesarios para describir los objetos creados a partir de una clase. Estos datos se conocen como atributos, variables o variables de instancia. El término atributo se utiliza en el análisis y diseño orientado a objetos, y el término variable instancia se suele utilizar en programas orientados a objetos. ¿Ok? Vamos a ver lo que es una definición de una clase llamada punto, que contiene las coordenadas X y Y de un punto plano. ¿Ok? Aquí ya tenemos lo que es nuestra clase punto, ¿ok?, con sus variables o sus coordenadas declaradas. Este es un constructor, también tiene sus variables, ¿ok?
un constructor sin argumento. ¿Qué quiere decir sin argumento? Si ustedes ven, está en blanco aquí, nada más está en los corchetes, ¿ok? Ay, perdón. Muy bien, esto es un ejemplo de una clase, ¿ok? Si ven todo esto, está dentro de nuestra clase punto. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la definición de objeto. Una vez que una clase ha sido definida, un programa puede contener una instancia de la clase, denominada objeto de la clase. Un objeto se crea con el operador new, aplicado a un constructor de la clase. Un objeto de la clase punto inicializado con las coordenadas 2 y 1, por ejemplo. Este es un objeto, ¿ok? Quedamos que es creado con la palabra o con el operador new, ¿ok? Con las coordenadas, como comentaba, 2 y 1. Estos son mis argumentos. Bien. El operador new crea el objeto y devuelve una referencia al objeto creado. Esta referencia se asigna a una variable de tipo de la clase. El objeto permanecerá vivo siempre que esté referenciado por una variable de la clase que es instancia. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro formato para definir una referencia. ¿Okay? Nombre de la clase var referencia. Y acá abajo tenemos el formato para crear el objeto. Var referencia, que es este, igual a new y el nombre de la clase. ¿Ok? Con mis argumentos de constructor. ¿Ok? Visibilidad de los miembros de la clase. Un principio fundamental en programación orientada a objetos es la ocultación de la información. ¿Qué significa? Que a determinados datos del interior de una clase no se puede acceder por métodos externos a ella. El mecanismo principal para ocultar datos es ponerlos en una clase y hacerlos privados. A los datos o métodos privados solo se puede acceder dentro de la clase. Por el contrario, los datos o métodos públicos son accesibles desde el exterior de la clase. ¿Ok? Aquí si pueden ver tenemos, bueno, aquí están los datos privados y públicos. ¿Ok? Si pueden ver, tenemos el especificador público o public, define miembros públicos, que son aquellos a los que se puede acceder por cualquier método desde afuera de la clase. A los miembros que siguen al especificador private solo se puede acceder por métodos miembros de la misma clase. Y a los miembros que siguen al especificador protect se puede acceder por métodos miembros de una misma clase o clases derivadas, así como métodos de otras clases que se encuentran en el mismo paquete. Los especificadores public, protect y private pueden aparecer en cualquier orden si no se especifica el acceso. Se puede acceder de los métodos de la clase y desde cualquier método de las clases del paquete en el que se encuentra. ¿Okay? Aquí tenemos el acceso que tiene permitido. ¿Okay? El private, si ven, nada más está marcado
miembro de la clase. En todos los demás no está marcado. En blanco igual nada más está miembros de la clase, y miembros de la clase del paquete. En Protect están miembros de la misma clase, miembros de una clase derivada y miembros del paquete de la clase del paquete. Y el public está en todos, hasta en miembros de la clase de otro paquete. ¿Ok? Métodos de una clase. Los métodos en Java siempre son miembros de clase. No hay métodos o funciones fuera de las clases. La implementación de los métodos se incluye dentro del cuerpo de la clase. En esta imagen se muestra la declaración completa de una clase. ¿Okay? Aquí los tenemos. El nombre de nuestra clase producto, el acceso para el almacenamiento de datos y las declaraciones para almacenamiento de datos. Que si ven, manejamos privadas y también públicas. Bueno, hasta aquí es el día de hoy. De tarea quiero que me hagan una clase. No la programen todavía. Quiero que así como hemos estado viendo, que me pongan el nombre de la clase, los objetos que tiene, ¿ok? Que me definan, no sé, puede ser la clase de un carro, o puede ser de un perro, puede ser de una ciudad. Hay infinidades de cosas que podemos hacer para formar una clase, ¿ok? Bueno, chicos, pues nos vemos mañana. Que pasen bonita tarde. Bye.